Estamos aquí en el primer picnic, Segovia Picnic Day, y estamos con Mai, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, para que nos explique un poquito de dónde surge la iniciativa y cómo está saliendo. Pues la iniciativa es que el día 18 de junio es el próximo Día Internacional del Picnic y que este año pues lo que hemos querido es, teniendo la pradera más bonita de España, pues conmemorar aquí ese Día Internacional con una serie de actividades, con picnic, con gastronomía, con market, con actividades para niños, con talleres y además con un espectáculo de drones para finalizar la jornada. O sea que estáis todo el día desde esta mañana. Desde esta mañana, desde las 12 de la mañana estaremos hasta las 12 de la noche. Todo el día de picnic. Y supongo que es pronto para valorar, pero ¿cómo creéis que ha sido la acogida? Pues la acogida fantástica. Hemos tenido también un concurso, muchas personas se han presentado al concurso con sus mesas y además, bueno, hace mucho calor todavía, pero lo que sí que vemos es que a lo largo que vaya pasando la tarde va viniendo mucha más gente y la gente que ha venido se ha puesto la sombra, que es lo que tocaba. En realidad estamos en un sitio privilegiado con el Alcázar de fondo, pero si damos 360 grados a la redonda, pues nos encontramos pues una maravilla esta zona. ¿También había otra zona también habilitada para esto o solamente esta Alameda? Es la parte de esta pradera y luego la Alameda de la Fuencisla que está enfrente, que es la zona de sombra donde mucha más gente está en este momento, con el sol que hay, está en este momento allí también haciendo su picnic. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a seguir disfrutando de este picnic que nos habéis preparado. Y enhorabuena pues por la idea, porque bueno, ideas de este tipo para disfrutar del campo y de todo, pues está muy bien. Es importante conservar el entorno natural que tenemos, hacer actividades al aire libre en familia y eso es lo que pretendemos, un turismo natural y familiar de calidad para Segovia. Estáis todos invitados. Pues muchas gracias. A ti.